Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy se viene un video más serio. No es tanto como de aceptación social, sino más, como dice el título, de mi experiencia con la ansiedad y los ataques de pánico. Quería hacer este video porque, nada, siento que es un tema que nos pasó a un montón de gente y le pasa a un montón de gente, entonces traigo un poco mi experiencia. Yo no soy experta sobre la ansiedad ni los ataques de pánico ni estas situaciones, simplemente vengo a traer eso, mi experiencia. Bien, podríamos decir que todo esto arrancó, o cuando yo lo pude identificar como ataque de pánico y ansiedad, con la pandemia. O sea, todos sabemos que la pandemia fue una mierda, o sea, no hay ni que decirlo. Todos lo sabemos. Pero a mí la pandemia me afectó mucho el tema, yo estaba en el secundario, en ese momento, era quinto año, yo terminaba en sexto, o sea que era como ese anteúltimo año que no, para mí es como si no hubiera existido, más o menos. Ese año entero en el que estuvimos todos como, bueno, metidos para adentro, ¿no? En cuarentena por un montón de tiempo. Me afectó mucho porque yo tenía muchos planes. Como que tenía muchos objetivos, un montón de planes, un montón de cosas que quería hacer. Y de la nada, ¡pum!, te encierran. Otro día voy a hacer un video específicamente hablando de la pandemia y mi experiencia en la pandemia. Nada, esto de que de la nada yo tenía un montón de cosas y estaba maquinando de cierta forma y proyectando a futuro. De la nada, ¡fum! No, acá, mamita, no proyectes un carajo porque vas a estar un año metida dentro de tu casa. ¿Qué pasa? Esto de no salir de mi casa me hizo psicológicamente para la mierda. En ese momento yo vivo con mis dos papás. Mis papás son gente de riesgo, eran gente de riesgo, y a mí me daba mucho miedo que se enfermaran. Yo soy hija única, así que tenía un cagazo terrible, no sabía qué hacer. Mi papá medio que tenía que salir a trabajar igual porque no había de otra, hay que comer. O sea, yo me acuerdo que tenía mucho miedo y la ansiedad arrancó ahí. Arrancó con ese miedo a salir, ese miedo a que no se sabía qué carajo estaba pasando, de la nada estábamos todos metidos, no sabíamos por cuánto, primero era nada, 2 semanas a altas vacaciones y de la nada eso se convirtió en un año. Esto de no saber qué va a pasar y que de la nada tu vida es una película apocalíptica de, no sé, cualquier tipo de película de apocalipsis, es como, ¿qué carajo? A mí me voló la cabeza y a todos, no solo a mí. Bueno, mi ansiedad arrancó ahí. En mi casa yo me acuerdo que tenía ataques de ansiedad, pero que no sabía reconocerlo o que todavía no sabía qué era lo que carajo me estaba pasando. Me acuerdo que sentía como un miedo muy grande y se sentía como si alguien me estuviera así, como que no podía respirar y me faltaba el aire. No, como que alguien me estuviera apretando el pecho así con la mano y no pudiera respirar. Como que no importaba lo que inhalara, no me alcanzaba el aire del mundo. Evidentemente, nada, era yo. hay aire de sobra en este mundo. Pero sí, que quería de alguna forma salir y escapar de todo eso. Después yo con el tiempo y mucha terapia me di cuenta que mi ansiedad era una forma de escape, en mi caso, para escapar de las situaciones de mierda que estábamos viviendo todos un poco. También a raíz de un montón de cosas, ya que la pandemia, yo hasta ese momento venía afrontando la vida con esta postura de para adelante, para adelante, para adelante, 4:44 en el video. Y la pandemia me obligó a frenar y afrontarme a mí misma. De la nada estás encerrado en tu casa y no te queda de otra que mirarte al espejo, básicamente, y afrontar tu vida, afrontarte a vos, afrontar dónde estás parado. Y eso a mí me pegó duro, porque yo venía de alguna forma corriendo y escapando de ciertas cosas de mi vida que no quería ver, no quería afrontar. Y cuando la vida me obligó a quedarme en mi casa, literalmente me obligó a ver todo eso que no quería. Entonces eso tuvo que ver, evidentemente, mi ansiedad. Primero arrancó como ansiedad, como no ataque de pánico, pero sentía como algo acá todo el tiempo. Como que de la nada sentía como una... el micrófono. El micrófono, mamu. Me sentía acelerada, sentía que mi corazón iba a 1000 por hora, sentía que no podía respirar bien. Nada, un montón de cuestiones. Ahora, ¿cuándo entran los ataques de pánico? El ataque de pánico no recuerdo bien si entró terminando pandemia o ya cuando podíamos salir. Digo, terminando la parte de cuarentena de la pandemia. Como dije, mi familia es de riesgo, o era de riesgo en ese momento. Entonces yo tenía mucho miedo. Y cuando por fin podíamos salir, yo estaba cagada en las patas. O sea, yo estaba así, ¿viste? Con el corazón así, agarrándome el pecho todo el tiempo, porque era esto de... Al final no pasó nada, por suerte, pero uno no sabía. También es este desconocimiento de decir, mira, me llego a enfermar y yo a contagiar a mi familia. Y yo ya había tenido casos cercanos de gente que estaba muy enferma y gente que murió cercana por el COVID de mierda este.
he dicho. Y recuerdo que tuve varios ataques de pánico en mi casa o en el colegio. Tuve algunos reuniones sociales o eventos sociales como cumpleaños. Podíamos salir ya, no era clandestino ni nada de eso. Podíamos salir, pero era con barbijo, viste, como siguiendo cierto protocolo. Y a mí me da miedo salir de la calle simplemente a comprar. Me da terror. Terror completamente. Nada, tuve muchos de distintas maneras. Tuve uno donde simplemente me quedaba mirando un punto fijo así. Y sentía que no podía respirar y de la nada era como, no sé. Como que no, es muy difícil de explicar. El que lo vivió sabrá. Habían otros ataques de pánico donde como que lograba de alguna forma calmarme a mí misma. Ahí pasó el colectivo 1 de este video. Segundo, digo. Fueron 2. Habían algunos casos donde lograba calmarme de alguna manera a mí misma. Como que la ansiedad venía, pero no era tanto. Sentía que venía, pero como que lo podía afrontar o podía seguir con mi vida de alguna manera. O si lo ignoraba o pensaba en otra cosa, se me iba. Y los peores eran esos que, o sea, no se me iban con nada. Era como, llegaba de la nada un miedo que me llegaba acá a la panza y sentía, yo me daba cuenta que venía. De alguna forma, yo al darme cuenta, también como alimentaba este mismo ataque de pánico porque me daba miedo que me diera un ataque de pánico y que medio mundo me vea en un ataque de pánico. Entonces era como que todo eso era cíclico y hacía que la cosa fuera completamente peor. Estaba en mi casa y yo me acuerdo que me daba pánico, pero no me daba tanto pánico porque estaba en mi casa. Pero estaba en un lugar social, era esto de me está agarrando un ataque de pánico, no quiero que nadie me vea, no quiero hacer un escándalo, no quiero molestar, no quiero... Entonces, todo eso era un sobrepensar del sobrepensar del sobrepensar. Taca, taca, taca. La cabeza a 1000 por hora. Sentían como una especie de subida, así, como que iban incrementando. Algunos bajaban solitos, o yo los podía manejar. Algunos no eran tan horribles como yo pensaba. Algunos eran más estables. Y otros, que esos eran los peores, eran así. Hasta que llegaba un punto de clímax y de crisis total. Y después de esa crisis me sentías mejor. Me sentía completamente mejor. Como que algo liberaba yo con todo eso. Que me sentía después mejor. Me acuerdo que creo que uno de los peores que tuve fue en el cumpleaños de la que en esa época era mi mejor amiga. Me sentía para la mierda. Mal. Ya toda esa noche, cuando llegué, yo ya no me sentía bien, me acuerdo. Pero fue igual. Fue igual porque dije, bueno, ya fue. Bueno, ya fue, ya me comprometí. No, tengo que ir. Quiero ver a mis amigos también. O sea, no solo me comprometí. Y me acuerdo que en un momento me agarró. El lugar en el que yo estaba era la casa de mi mejor amiga de esa época, que era un lugar en el que yo me sentía como dentro de todo en confianza y conocía. Entonces el cumpleaños era en una terraza. Bueno, yo con esta chica me metí en el cuarto de ella. Había tenido varios episodios. Entonces esta chica me pudo ayudar mucho. Me ayudó mucho en estas situaciones y sabía qué hacer, básicamente. Se siente como que estás, pero no estás. ¿Viste cuando disociás? Bueno, a mí me pasaba eso, era como que disociaba y quería estar pero no podía. Lo único que podía escuchar era mi cabeza. Y mis miedos y mi sobrepensar a 10.000 por hora de una forma en la que sentía que no tenía control sobre eso, ¿no? Como que no podía controlarlo. Era de terror, realmente de terror, porque te sentís un poco preso de tu propia mente. Sentís que no tenés el control sobre tu propia cabeza. Sentir que no me quedaba de otra que pasar por eso, pasar por todo lo que es el ataque de pánico, era como peor me hacía, vamos a decir. Me acuerdo que en esa noche que cuento, me había agarrado este sentimiento, que alguien me hablaba y no, como que no podía escuchar bien, como que te escuchaba pero no te escuchaba, disociando de alguna manera en otra y maquinando a 10.000 por hora. La ansiedad me da mucho dolor de cabeza. Yo estaba todo el día, viste, con dolor de cabeza, con mucha migraña, porque es esto de estar maquinando 10 por hora, te da. ¿A quién no le daría dolor de cabeza? Es la pregunta en realidad. 13-13 en el video. Bueno, me acuerdo que me di cuenta en algún punto que me iba a venir el ataque de pánico. Como que la ansiedad estaba creciendo al punto del ataque. La que era mi mejor amiga de esa época me conocía, pero de pe a pa, por supuesto, y se dio cuenta al momento que yo no estaba bien porque me hablaba y yo me quedaba colgada y como que no podía reaccionar, estaba como petrificada por miedo, ¿no? Una cosa así, como petrificada por el miedo andás a ver qué, pero el miedo a algo. Me acuerdo que esa noche nos encerramos en el cuarto de ella
Yo estaba con ella y con quien era también en esa época nuestro mejor amigo, con ellos dos. Y a mí me pasaba mucho que me temblaban las manos. Me temblaba todo, en realidad, me temblaba, pero lo primero que me empezaba a agarrar era que me temblaba la mano así. Después, si era un caso muy grave como este, o como muy al límite, me temblaba todo. Todo me temblaba, pero específicamente las manos, y era lo primero que se me notaba. Entonces era como la señal en la que yo me daba cuenta que me iba a agarrar. Como digo, esta chica sabía qué hacer y qué es lo que funcionaba conmigo. Entonces ella no me decía, che, todo va a estar bien, sino que me ayudaba a enfocarme en mi respiración, que no me olvide de respirar, me acompañaba en todo ese camino, a veces sin decir nada. Me trataba de distraer, capaz me contaba un chiste, me contaba una historia, algo que sabía que me iba a causar gracia. Siento que esas son las mejores formas de acompañar a alguien. Lo peor que le puedes decir, lo digo porque es así, lo peor que le puedes decir a alguien con un ataque de pánico es que se calme. Porque en ese momento, capaz esto también sirve de clarificación al que tiene o conoce a gente con ansiedad y no sabe qué hacer. Al menos en mi situación, que la gente me diga que me calme es como, ¿vos te pensás que yo quiero estar en esta situación? O sea, en mi cabeza sonaba eso. Era como yo no elijo estar acá. Yo no es, bueno, me calmo. Qué fácil. Si yo me pudiera calmar, no estaría pasando por esto en primer lugar. ¿Me entendés? Y en ese momento que uno está en crisis, uno entiende que el otro lo dice con buena voluntad. No necesitas a alguien que te diga, che, calmate. Tipo, o qué exagerada que sos, qué dramática que sos, o qué carajo te está pasando, o no necesitas más crisis o preguntas, necesitas a alguien que simplemente esté ahí. Eso al menos a mí me alcanza y me sobra. Es importante que te recuerden respirar. Uno está tan petrificado por el miedo, con la tensión en eso, que de la nada sentís que no tenés aire. Entonces enfocarte en bajar la respiración ayuda muchísimo. Acá voy a dejar algunos de mis ultra tips que me sirvieron en esta gran etapa. Ya no tengo ataques de pánico, quiero aclarar. Tipo 1, tomar agua. Tipo, tomar agua fría, con hielo en lo posible, me ha ayudado una banda. Todo lo que tiene que ver con la temperatura, a mí siempre me ayudó mucho. Cuando me agarraba y yo me daba cuenta que me estaba empezando, ¿no?, la cuestión, me iba al baño y me mojaba las muñecas con agua fría y la nuca. No me preguntes cómo, pero ese contacto del cuerpo con el agua fría, cuando yo sentía que el agua estaba ahí, me hacía de alguna forma relajar y reaccionar, porque te obliga a prestar atención a tu cuerpo. Tomar agua me ayudaba mucho, de alguna forma me hacía sentir cierto confort, ponele. En lo personal, algo que siempre me ayudó con la ansiedad, pero esto es muy personal, es la música. Hay veces que la música no me ayudó. O sea, no te voy a mentir. Hay veces que todos estos tips que te digo no me sirvieron. Porque la ansiedad era tan grande que no se pudo. Pero sin duda está más decirlo, lo que más me ayudó fue ir a un psicólogo. Porque a estas cosas hay que tratarlas en un psicólogo. Hay que desmenuzarlas punto por punto. Porque no hay de otra. Hay que afrontarlo. Y el ataque de pánico, más que ser una pesadilla, porque yo sé que se siente así, en realidad es un aviso. Un aviso del cuerpo de que algo está pasando. También uno de los tips, que esto me lo dio mi psicóloga y lo paso también acá, es cuando te agarra el ataque, ¿por qué te agarra? Pensar por qué. Tipo, ok, me siento con ansiedad. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Aunque no sepas bien por qué, y aunque sepas ese por qué, no te sirva para nada la respuesta, ayuda mucho. 19-19. También esto de buscarle es difícil de explicar. Perdonen, me tildeo. Tener gente al lado ayuda. Gente correcta. Gente a quien le puedas confiar esto. Porque yo sé que es re difícil. Lo más común es pensar que molestás. Pensar que al otro, que le venís y le cargas un problema. ¿Me entendés? Y no querés decirle porque es como, no. Qué rompebolas que soy, boludo. Me agarro un ataque de pánico porque tengo miedo a no sé qué. No sé ni lo que a mí me pasa y vengo y te lo cuento a vos y te lo enchufo. Como que se siente medio como que sos una carga y que sos re pesado, re pesada. Como, qué hincha bola que sos. Y pensás que el otro te va a decir eso cuando hoy en día, con todo esto que dicen la generación de cristal y que se inventan patologías o cuestiones, te hace sentir que estás exagerando. Ay, no, yo tendría que poder sola con esto. Entonces te pones también de alguna forma ese peso en la espalda, ¿no? Bueno, no. Capaz podés solo, pero no tenés por qué hacerlo solo. Si tenés a alguien con quien confiarle esto, contárselo, que te pueda acompañar, a quien puedas llamar, me daba mucha vergüenza llamar. Tipo, yo aprendí a las trompadas, porque a mí me da... Mi mejor amiga de esa época sabía que yo tenía ataque de pánico, no porque se lo dije, sino porque lo vivió. No quedó de otra. Papás se los oculté como por 4 meses hasta que me agarró un ataque y no me quedó de otra que explicar qué carajo me estaba pasando. Todo esto que dije, haz lo que digo, no lo que hago. Tipo, aprendí todo medio a las piñas. Tercer colectivo. Si podés, confía.
habla con alguien que sirva, sea un psicólogo, sea un familiar, sea un amigo, sea quien sea, pero habla con alguien que tengas como contacto de emergencia para poder llamar en estas situaciones, porque parece que no, pero son re border, boludo. Y en ese momento, aunque después se te pase, y capaz después decís, che, no era tan grave, pero en ese momento es el fin del mundo, porque se siente así, se siente como, es el fin de mi vida, es el fin del mundo, me voy a morir, se siente así, es horrible. Y no le deseo a nadie pasar por eso. Actualmente yo ya no tengo ataques de pánico. Ir al psicólogo me ayudó muchísimo a tratar toda esta situación. Por suerte tuve la gran virtud, el gran privilegio de estar rodeada de gente muy compañera, que me supo acompañar a su manera y que estuvo para mí de una forma u otra. También tuve la oportunidad de tener un entorno donde pude reflexionar sobre mi vida y no tuve otras cosas pasando, o sea que pude darme y darle ese espacio a la ansiedad para poder tratarlo, ¿no? Yo descubrí de dónde venía mi ansiedad, de dónde venían mis ataques, por qué mi cuerpo resolvía de esa manera. En mi caso era por un montón de cosas reprimidas que yo tenía. Era una revolución interna mía, básicamente. Yo llegué a la conclusión de que es un poco por eso. Una mezcla de traumas de infancia también, o sea, es como todo un quilombo. Pero este chip que yo tenía de cómo se tenían que hacer las cosas y lo que yo realmente quería hacer. Y era este momento de revolución donde uno no termina de... Como que estás en este punto medio, donde lo que se te pide que hagas y lo que vos querés hacer y todavía no terminás de pasar para el otro lado. Bueno, ese momento de revolución a mí me agarró con esa ansiedad horrible. O sea, todo en el fondo hay otra cosa, siempre. Y por eso digo que si estás en esa situación, no, aunque parezca una pesadilla, el ataque de pánico no es una pesadilla, ni es una maldición, es un aviso. Algo te está avisando y es una oportunidad para que cambies algo. Cuando logré sanar todo lo que sané, hasta el día de hoy, creo que pasaron 3 años, no volví a tener un ataque de pánico. Y es verdad que hay veces que lidio con ansiedad, pero no ataques de pánico. Vos no sos una persona con ansiedad o con ataques de pánico y está viendo este video porque le llegó y conoces a alguien que puede estar en esta situación. Bueno, uno, compartilo. Estaría genial si lo podés compartir. Suma mucho a este canal. No, pero también es importante saber qué hacer en estas situaciones. Tampoco tenés que ser experto, pero como esto de decir, no le digas, che, cálmate. No, está bueno, capaz... Si vos no lo vivís, ver a alguien que lo vive o que lo vivió, como para saber cómo llevarlo o cómo afrontarlo. Como yo puse de ejemplo a esta amiga. Bueno, vos podés ser esta amiga. Así que nada, eso, gente. Hoy fue un video más serio, hablando de un tópico mucho más específico y duro, capaz. Pero bueno, nada, eso. Espero que les guste, les haya gustado este video. Si llegaste hasta acá, quiero decirte que no estás solo. Y parece que va a ser por siempre, pero no tiene que ser por siempre. Hay formas de salir, aunque parezca que no, hay salida. Y refugíate siempre en la gente que puedas, que tengas al lado, que sean buenas personas. No tengas miedo de pedir ayuda, porque yo soy dura y no pedí ayuda hasta que no me quedó de otra. Apago el aire porque me estoy congelando. No pedí ayuda hasta que no me quedó de otra. No seas como yo, pedí ayuda de forma temprana. Si yo hubiera hecho lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer, probablemente mis ataques de pánico no hubieran durado 1 año y medio, hubieran durado 7 meses. Capaz estoy siendo muy positiva, capaz no, pero capaz un poco más. Pero no hubiera durado sin duda lo que me duró, porque mitad de ese tiempo fue por dura. Así que no seas dura como yo, no seas duro como yo y pedí ayuda, no tengas miedo a pedir ayuda. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, les haya servido. Como ya saben, bueno, péguenle un like, no lo tengo que decir, es lo que dicen todas las personas que suben videos a YouTube. Si te gustó el contenido, ya sabes lo que tenés que hacer. Puedes compartirlo, puedes darle like, sé lo que vos quieras. Nada, seguime en mis redes, que subo contenido varios, como que subo un poco de todo, pero bueno. Acá te dejo mis 2 cuentas y más videos en mi canal para chusmear sobre este tipo de contenido si es que te interesa. Así que nada, eso. Muchas gracias por ver, te adoro y gracias. ¡Mua!